think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my wrongs are right. All right, all right. I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my trusty. Don't push it, cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. Oh, I'll spend it, I don't like it. I love it, uh-oh. So good it hurts, I don't. Una reducción considerable, pero yo creo que también hubo un aumento de la temperatura, entonces eso hace que el consumo en materia de aire acondicionado sea más alto, ¿no? Fíjense, por ejemplo, yo les hablé ahorita que el 40% es consumo residencial. De ese 40%, el 32% es en climatización. 32, solo aire acondicionado. Solo aire acondicionado. 32% de ese bloque de 40%. Entonces, eso impacta mucho. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué placer poderles recibir en este su espacio Ellas por A1 TV. Soy Mayra Lucía Bracho y nos reencontramos de nuevo luego de disfrutar de este asueto de Semana Santa, ya con las pilas puestas para compartir con todos ustedes todas las informaciones que se han generado en las últimas horas. Abrimos con ese video que tiene que ver con el viceministro para la energía eléctrica en torno a lo del plan de racionamiento que se tenía previsto para estos días. Bueno, no se cumplió en parte la meta, explicando un poco acerca de esta situación y vamos a profundizar ya sobre este tema. Muy buenas tardes, Barbarita, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo pasaste esos días? Buenas tardes, Mayra. No, excelente. Todavía trabajandito. Fue una Semana Santa de trabajo en casa, también en mi casa, así que bueno, en otras obligaciones. Pero de verdad que habría que preguntarse si se cumplió entonces el tema. Ya él decía que no se cumplieron los objetivos. Entonces, ¿cuál fue el punto de decretar toda la Semana Santa por el tema del fenómeno El Niño, para el tema de lo del ahorro energético, cuando vimos que entonces más del 32%, que creo que era la cifra que él decía, el viceministro indicaba, solamente venía del consumo de la climatización por las altas temperaturas que evidentemente se hicieron sentir. Incluso se incrementó la temperatura. El martes fue un martes caluroso para el estado Falcón y para la península de Paraguaná. Entonces, la gente en casa, para quienes fueron llamados a quedarse en casa por el tema laboral, entonces, ¿qué hicieron? Encendieron el aire acondicionado. Y como este tipo era de lógica, ¿no? Tener que hacer uso del aire acondicionado para poder estar en casa, poder entonces, soportar el clima. Pero entonces era cuando es parte de las premisas que las personas criticaban. ¿De qué sirve este tipo de medidas? Entonces la gente más bien va a estar en casa, va a invertir más en horas de televisión, en horas de electricidad, en horas de consumo. Así es, porque como este tipo de medidas, en el caso de las eléctricas, habría que preguntarse si también los operativos de seguridad funcionaron. Así es, bueno, de esto por supuesto estaremos hablando, no sin antes recordarles que nuestro espacio es posible gracias a Mi Panadería, gracias a Viti, Maima, a Daniel Petit. Hoy le agradecemos por el estilismo y el maquillaje que tenemos la oportunidad de lucir en el día de hoy, realmente complacidos, y recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto que aparece en pantalla, a través del 0412-241-2188, y recuerden también comunicarse y emitir sus comentarios a través del Twitter A1 TV. Así es, bueno, parte de este resumen que vamos a estar llevándole hoy tiene que ver precisamente, ya lo veían, con el tema del éxito o no, de lo satisfactorio que fue el tema de la Semana Santa. Vamos a ver unas informaciones que están reseñadas en los principales diarios de nuestro país. Vamos a ver la información que reseña en este caso Globovisión. Globovisión hace mención en esta oportunidad, allí lo están viendo, al tema del aumento de la canasta básica familiar en un 12%, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el CENDAS. Ahí están viendo entonces ustedes en pantalla el aumento que recibió, un 12,1% es el índice que vemos para este último trimestre en cuanto al tema de la canasta familiar. Es decir, que varió en un 424,2%, es decir, lo que representa 143.215,4. El precio de la canasta básica familiar aumentó nada más y nada menos que a 176.975,40 bolívares. Esto fue en el mes de febrero, es decir, se incrementó en 19.142 bolívares con respecto a enero, y esto representa lo que tú estabas comentando, Ana Barbarita, el 12,1%, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana, CENDAS. En un año, es decir, la canasta
varió de 424.2%, lo que equivale a 143.215 bolívares. Y para poder adquirirla necesitas tener 18 salarios mínimos, según los estudios de esta institución en torno al salario mínimo. Se decide entonces que, por ejemplo, tú para poder ingerir un almuerzo está alrededor de los 924 bolívares. Y haces la comparación de lo que tú adquieres del Cesta Ticket, que son 224 más o menos, claro, lo que se estima, no te da, no alcanza. Esta es una realidad totalmente desfasada lo que estamos viviendo. Distorsionada, sí. El mundo al revés, le diríamos. Bueno, además del tema, como lo mencionábamos, el tema económico, también a nivel local vimos que en el caso puntual de Falcón y de Paraguaná, el resumen del balance de Semana Santa es noticia el día de hoy. A diferencia, por ejemplo, de lo que fue las vacaciones de carnaval, vimos que sí hubo un importante, quizás, obviamente en la cantidad de días influye. Así es. Hubo una importante incidencia en cuanto a lo que tiene que ver accidentes de tránsito. Por ejemplo, en carnavales no se reportaron inmersiones. No. Vimos que en este particular, en el asueto de Semana Santa, se reportaron 3 inmersiones y vamos a ver en este caso una información que reseña el portal de Notifalcón sobre el caso del último joven reportado por inmersión, un joven. El cuerpo de él fue hallado la mañana de hoy, lunes. Un joven que se ahogó en el Supí. Sí, realmente lamentable este hecho, ¿no? De este Robert chico, Tarcieres, de 20 años. Reconocido acá en la zona, el chico. Sí, era modelo, el joven era modelo, era atleta, era entrenador en un gimnasio. Y bueno, lamentándolo mucho, estaba desaparecido desde el día sábado. Así que, bueno, como él, se reportan 2 inmersiones más, el caso de un niño o un joven de 14 años en playas del Supí y también de un zuliano de 47 años, esto se registró el día jueves en las playas de Villa Marina. Así que serían 3 entonces los casos de inmersión. Habría que preguntarse entonces ya para ir cerrando cuán exitoso fue el operativo de Semana Santa, porque por ejemplo las autoridades hacen mención a el tema de que disminuyeron los accidentes con respecto al año pasado. Sin embargo, vemos a una Cámara de Comercio que se está pronunciando porque dice que anteriormente, con respecto al año 2012, la actividad turística disminuyó, o las visitas a la península de Paraguaná disminuyeron en un 39%, y vemos cómo entonces José Luis Naranjo hace mención a que fuimos el segundo estado más visitado de Venezuela. Que por cierto, hablando del tema de turismo, hoy estaremos abordando sobre lo de la reforma. Mañana finalmente se estará haciendo la entrega de esta propuesta de la reforma de la ley de la zona libre, así que le invitamos a que se queden muy pendientes porque estaremos profundizando sobre este tema. Y complementando un poco de lo que tú estás hablando, Ana Barbarita, sobre el anuncio que tuvo hoy Herrera Balsa en torno a las cifras en cuanto al balance de todo lo que fue el operativo Semana Santa. Complemento, bueno, 1.400.000 turistas visitaron la entidad e hicieron a Falcón como el segundo estado más visitado en el país durante este asueto de Semana Santa, e informó que 11.317 funcionarios entre militares y civiles fueron desplegados a lo largo y ancho del estado, utilizando 381 vehículos de seguridad y 19 embarcaciones, que si se quiere, bueno, quizás es poco, ¿no? En relación quizás al servicio que pudiera prestarse. Sin embargo, hubo la preocupación por parte de las autoridades de querer brindar este despliegue de seguridad durante esta semana asueto. Lo que sí me llamó particularmente la atención es que quizás había o hizo más falta presencia de autoridades policiales en las playas. Yo tuve la oportunidad de visitar una de las playas durante este asueto y sí hubo movimiento, eso fue el Jueves Santo para ser más específico, pero creo que hacía más falta más efectivos en torno a la cantidad de visitantes que recibimos durante esta semana. Y se redobló a mitad de Semana Santa, vimos que hubo a nivel nacional la orden de redoblar entonces la seguridad. Ya para cerrar, hoy vamos a estar tocando el tema precisamente de mañana, de lo que será la entrega de la propuesta de la zona libre, y queremos saber también, porque los comerciantes también tienen otra cara para mostrar. El simple hecho de que en otra Semana Santa la gente venía a comprar, esta Semana Santa los comercios estuvieron completamente cerrados. Su opinión al 0412-241-2188, @A1TV, ellas en A1TV en Instagram, para que opine junto a nosotros. ¿Qué opina usted de este balance de la Semana Santa? Ya regresamos. Y vamos con una información al corte a propósito entonces del tema económico. Allí lo están viendo en su pantalla, el tema de la petición de los centros de control y prevención, en este caso de cómo aumentar el límite de crédito a los usuarios que tengan los papeles reglamentarios para un viaje al exterior. Bajo la tasa DICOM, el sistema complementario flotante debe ser una prioridad, es lo que están afirmando en este caso Alejandro
Cáribas, ex superintendente de la banca y experto además en el sector financiero. El cupo de divisas para viajes estará sujeto a las políticas del banco donde se realice la transacción. Destacó también que el tarjetaviente debe solicitar a su banco una ampliación del límite de crédito de su tarjeta. En este sentido, se exhortó a los bancos a estudiar mecanismos para aumentar el límite de las tarjetas de crédito de sus tarjetavientes sin obviar el riesgo que ello representa. Con esta información nos vamos a una pausa en Ellas a través de Uno Televisión y ya regresamos.